Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que a lo mejor respecto de una expectativa de lo que era Plan Bolonia, puede ser que no nos hayamos metido directamente en lo que es el desarrollo inicial cuando se propuso, pero sí que nos ha dado una visión totalmente actual de hacia dónde caminamos. Tenemos aproximadamente como 55 minutos hasta lo que va a ser la proyección anunciada del vídeo de la intervención de Lucía Figar. Entonces, lo que le voy a pedir a los dos, quedan otros dos intervinientes, pues más o menos que intentemos, Enrique se ha ajustado más o menos, lo más posible al tiempo que tenemos. Muchas gracias y entonces Manuel Levín tiene la palabra. Vale. Bueno, la ponencia que yo iba a hacer tiene relación en algunos puntos, tiene mucha relación con la ponencia del profesor, con lo cual algunas de las cosas que él ha contado pues van a quedar ilustradas, más ilustradas con lo que yo voy a contar, y también al revés. Muchas de las cosas que yo cuente ya van a estar adelantadas por esta ponencia. Y bueno, yo me quería centrar sobre todo desde una perspectiva un poco histórica, digamos, un poco sobre todo económica, en por qué todos estos cambios en la universidad en estos últimos años, ¿no? Es decir, por qué es lo que tanto ha cambiado, cuál es la situación tan nueva que tenemos en el mercado laboral, ¿no? Y el sistema productivo para que haga falta transformar por completo la universidad en todas sus dimensiones, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Porque los cambios a los que asistimos no son pequeñitos, no son una minucia, sino que se han reelaborado por completo de cero todos los planes de estudio, se ha cambiado por completo todo el sistema de créditos. Y bueno, como vemos con la EU 2015 también, lo que trae pues, es un cambio por completo en la política de precios públicos, en la política de becas, en la política de contratación del profesorado, en la política de, digamos, en la oferta que los centros hacen de titulaciones. Es decir, es un cambio completo y radical de todo el modelo de universidad que se ha estado haciendo en los últimos años. Entonces yo quería insistir digamos, en el porqué, ¿no? En cuál es la situación que según los propios promotores de estas reformas exige estos cambios en la universidad tan grandes. Entonces, bueno, yo había estado pensando si leer o no la cita que voy a leer, lo voy a hacer, voy a leer un fragmento de un texto de la ANECA. Bueno, no sé si todos sabemos, la ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que es la institución que se ha encargado en el Estado español de tutelar este proceso de mercantilización de la universidad, ¿no? y concretamente fue la institución encargada de filtrar las titulaciones, de aceptarlas o rechazarlas, bueno, con criterios que ya vamos viendo cuáles son, y lo vamos a ir viendo en cuanto empiece a leer este fragmento. Y bueno, y lo voy a leer porque tiene un lenguaje clarísimo, es completamente directo, está sacado de un texto que se llama El debate sobre las competencias, de 2009, y bueno, es un fragmento que de verdad que a mí me duele darle 2 minutos de mi intervención a esta gente, ¿no? Pero yo creo que nos va a servir muy bien para situarnos, para saber de qué estamos hablando, y además, como decía al principio, muchas de las cosas que están aquí contenidas, como se verá, pues ya nos las ha adelantado el profesor. Entonces, bueno, voy a intentar leerlo despacito, es un poco largo, pero a ver si podemos ir siguiéndolo. Dice: ¿está produciéndose o no una sobreoferta de graduados en relación a las demandas del mercado de trabajo? Llamo la atención sobre el lenguaje que utiliza ya desde el principio, para que nos fijemos en esto. Continúa. ¿Reciben los estudiantes una formación pertinente o existe, por el contrario, un desajuste entre los cursos que ellos eligen o se les ofrecen y las necesidades de la economía? ¿Son apropiadas las capacidades y habilidades que los jóvenes adquieren para el desempeño de los roles que exige el mundo laboral? ¿Se hacen cargo las universidades en sus distintos ciclos formativos de desarrollar las competencias no tradicionales que las empresas reclaman de los graduados, tales como habilidades sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, gestión del estrés, inteligencia emocional y otras? Más en particular, ¿responden las instituciones educacionales a las expectativas de los empleadores de contar con personal dotado de una específica moral del trabajo, disciplina, responsabilidad, compromiso, productividad, disposición a cambiar y, sin embargo, mantener la lealtad con la empresa? ¿Están preparados los docentes universitarios, habitualmente académicos de jornada completa con escasa experiencia laboral fuera de la universidad,
para transmitir esos principios moral formativos, además de proporcionar las nuevas competencias que las empresas esperan de sus trabajadores, técnicos, profesionales y cuadros gerenciales? ¿Cómo deberían, si acaso pueden, adaptarse las instituciones de enseñanza superior o adecuarse temporalmente, a lo menos, a esta nueva constelación de circunstancias que caracteriza el mundo del trabajo y el mercado laboral? La universidad contemporánea está forzada, igual como lo estuvo en periodos anteriores del capitalismo, a tener en cuenta vitalmente su entorno, incluidas no solo las nuevas circunstancias del mundo del trabajo, sino igualmente los efectos que traen consigo los procesos de globalización, la mayor centralidad de los mercados en la coordinación de los sistemas de educación superior y el estrechamiento del rol de los Estados en su sostenimiento. Las instituciones deben competir y diversificar sus fuentes de ingreso. Surgen nuevos proveedores, instituciones privadas, universidades corporativas a distancia vía Internet. Los estudiantes pagan aranceles y pasan a ser clientes. Los profesores son contratados y dejan de ser funcionarios. Se enfatiza la eficiencia y el value for money. Los modelos de negocio sustituyen en la práctica los planes estratégicos. La gestión se racionaliza y adopta un estilo empresarial. El gobierno colegiado se transforma en corporativo al independizarse de los académicos e integrarse con representantes de los stakeholders externos. Los investigadores son estimulados a patentar y los docentes a vender docencia empaquetada a las empresas. Los incentivos vinculados a la productividad académica reemplazan las escalas salariales asociadas al cargo. Los currículos son revisados y sancionados en función de su pertinencia laboral y evaluados por agencias externas en relación a su calidad. Las universidades son comparadas por medio de rankings locales y clasificadas geopolíticamente a nivel global. Se crea un mercado global para servicios de educación superior y su regulación se resuelve en las rondas del GATS, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, no en sede académica. En fin, la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados. Ahora es un potente negocio, complejo, demandante y competitivo, que requiere inversiones continuas y de gran escala. Bueno, este es el fragmento del texto de la ANECA, que como vemos no puede tener un lenguaje más claro, a la par que mercantilista, ¿no? Y cuando nos habla constantemente de oferta y demanda y se refiere, como vemos, a los requerimientos de las organizaciones empresariales, ¿no? Y bueno, como se ha visto, sobre todo en la última parte del fragmento, se enumeran todas las reformas a las que estamos asistiendo, ¿no? Que bueno, puesto que no tengo demasiado tiempo, no me voy a detener en todas ellas. Y lo que sí querría, lo que sí me interesaría es detenerme en la idea que, digamos, atraviesa todo este fragmento, que es, por repetir la frase, esto de cómo deberían adaptarse las instituciones de enseñanza superior a esta nueva constelación de circunstancias que caracteriza el mundo del trabajo y el mercado laboral. Es decir, lo que decía al principio, ¿no? ¿Qué es tan diferente, que ha cambiado tanto desde que se masificó la educación pública para esta parte, para que sean necesarios, según los criterios de esta gente, ¿no? todas estas reformas en la universidad? Entonces, bueno, en estos documentos también de la ANECA y el resto de documentos del Ministerio o de la patronal, de la OCDE, etcétera, se insiste constantemente en señalar la diferencia de lo que se llama la nueva economía, con la diferencia que esta nueva economía tiene con el contexto económico que teníamos entre los años 50-80, que fueron los años en los que, digamos, que se masificó la educación pública, la escuela pública, y se desarrolló pues, lo que conocemos como estado del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, por decirlo rápidamente, pues durante estos 30 años un crecimiento fuerte del mercado permitía un horizonte amplio de previsibilidad y, sobre todo, el florecimiento de nuevos sectores económicos demandó la cualificación masiva de trabajadores entre estos 30 años para que trabajaran, y de los consumidores, pero sobre todo de los trabajadores para trabajar en estos nuevos sectores, que bueno, hay muchos datos de crecimiento de sectores más cualificados que los tradicionales, no me voy a detener en ellos tampoco, pero bueno, hablamos pues de sector servicios, bancos, químicas, automoción, etcétera. En contraposición a sectores más tradicionales como el sector agrario, minero, etcétera, ¿no? Entonces, en contraposición con este escenario, ¿no? Repito, de años 50-80, desde los años 90, la coyuntura es muy diferente, ¿no? Y ahora se nos habla de que el mercado es imprevisible, arbitrario, mudable, inconsistente, flexible, etcétera, ¿no? Y se utilizan conceptos como esto de la modernidad fluida, el capitalismo líquido, ¿no? Como dice Bauman, para referirse a este carácter inconsistente del mercado. Entonces, en este sentido, es en el que se invoca en todos estos años algo que está tan de moda que oímos todo el tiempo, que es el concepto de flexibilidad laboral, ¿no?
alegando la necesidad de trabajadores móviles, dispuestos a cambiar de sector, de empleo o de oficio cuantas veces sea necesario, capaces de reciclarse y de reubicarse durante su trayectoria laboral en un mercado que cada vez es más cambiante, como decimos, ¿no?, que tiene un horizonte menor de previsibilidad. En este sentido también es en el que pues, hace 2 o 3 años que empezaron a salir toda esta clase de artículos en prensa, ¿no?, que se nos habla de esto del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, ¿no? Y además se apoya esto en todo un sermón que fue venenoso, ¿no?, sobre una nueva cultura pedagógica basada en el esfuerzo autónomo del estudiante trabajador, futuro trabajador, al que se responsabiliza así directamente de reformarse por su cuenta para seguir siendo empleable y al que, por lo tanto, se trata de convencer, a mi modo de ver, y legítimamente, de que es su interés invertir su tiempo y su dinero en no dejar de ser un sujeto adecuadamente explotable en el mercado de trabajo por sus futuros empleadores, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido también es en el que se nos habló de esto de las competencias, habilidades y destrezas y saberes transversales y flexibles, en lugar de los conocimientos, ¿no?, cosa que también se basaba en todo esto, nueva pedagogía de aprender a aprender y enseñar a enseñar, donde todo es pura metodología y los métodos, todo es puro método y los contenidos quedan fuera de la ecuación, ¿no?, porque lo que interesa son estas competencias, habilidades y destrezas, más acordes con el actual caos productivo, como ellos mismos dicen, y sus requerimientos de formación continua y flexible y de que, en fin, los graduados trabajadores sean móviles dentro del mercado y entre el mercado y el sistema educativo, digamos. En definitiva, es todo un discurso, ¿no?, que se construye con todos estos conceptos que sirve para justificar cuál es la verdadera motivación de estas reformas, que es, bueno, yo lo estoy viendo desde esta perspectiva un poco histórica, que es ajustar la universidad a las nuevas demandas de la economía de mercado, al fin y al cabo, y de que la universidad sea capaz de formar al nuevo perfil de graduado y de trabajador que demanda la economía, es decir, que sea una fábrica de graduados precarios y poco cualificados, idóneos para incorporarse a un mercado flexible y líquido, es decir, a un mercado basura. Esto, bueno, en la situación en la que estamos viviendo parece que es bastante, es decir, no resulta muy necesario ilustrar esto, ¿no?, porque, bueno, todos sabemos que tenemos un 50% de paro juvenil, ¿no?, de que el 70% de los empleos que se destruyen son fijos, por ejemplo, es otro dato, y tenemos informes que nos dicen que los empleos que más crecen en este momento son, pues, por citarlos, son cajeros, camareros, teleoperadores, reponedores, transportistas, comerciales, limpiadores, auxiliares de clínica, vendedores, guardas, recepcionistas, cajeros. Es decir, empleos que requieren baja cualificación o nula cualificación, o una cualificación que se puede cubrir con un pequeño curso en el propio centro de trabajo, como por ejemplo el curso que hacemos para trabajar en el Corte Inglés, digamos. Es decir, la época de la cualificación masiva de trabajadores que tuvo lugar con la masificación de la escuela pública después de la Segunda Guerra Mundial hasta las primeras crisis del petróleo, etcétera, parece que es cosa del pasado, ¿no?, y que el sistema productivo ya no necesita una maquinaria tan potente como es la escuela pública, que, como dijo el profesor, pues son 2 billones de dólares en bruto de capital que se mueve en este servicio público para cualificar a sus trabajadores, puesto que, como digo, pues, los empleos que más aumentan requieren baja cualificación y es una cualificación que puede ser cubierta en el propio mercado de trabajo. Entonces, bueno, lo que ha pasado es que esas esperanzas, digamos, de promoción social con las que las familias matricularon a sus hijos en la universidad y que además es una mentalidad, pues por ejemplo, muy de los emigrantes, ¿no?, de que si sus hijos iban a la universidad, pues iban a tener una mejor posición en el mercado de trabajo, etcétera, pues parece que han sido frustradas, ¿no? Y esto, pues mi generación, nosotros lo sabemos muy bien, porque el lugar que ocupa hoy en día un trabajador cualificado por el sistema universitario, por ejemplo, en el mercado de trabajo, es el mismo lugar que ocupaba hace 30 años un trabajador descualificado en el mercado de trabajo, y por mucho que tengas 2 títulos y hables 3 idiomas, puedes estar currando en cualquier trabajo, pues, precario, ¿no?, en Telepizza, donde sea. Entonces, bueno, sin extenderme más en este diagnóstico de la situación, digamos, que es el que hacen los propios documentos, que quería entrar un poco a ver, pues, cuál ha sido la consecuencia de esta situación, o sea, cuáles han sido concretamente algunas de las reformas que han venido con Bolonia y con EU 2015, que en el fondo es el mismo proceso, que viene ya, pues, desde hace 10, 15 años,
algunos de estos documentos, como la propia Declaración de Bolonia, y que, bueno, en primer lugar, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que hubo fue un cambio por completo de lo que fue la estructura de las titulaciones, se convirtió la licenciatura en grado, ¿no? De 4 años, se quitó un año, y el resultado, a grandes rasgos, bueno, además de la previa creación de la propia ANECA como agencia externa de evaluación con criterios de mercado, que es la que escribía el párrafo que leía al principio, lo que ha habido es una descualificación de los títulos, es decir, una reducción de los contenidos específicos clarísima, es decir, un año menos de carrera para empezar, menos asignaturas, menos horas de docencia, un primer curso de contenidos genéricos, transversales de toda la rama, que es como una especie de tercero de bachillerato, y bueno, con una desaparición de carreras clarísima. Por ejemplo, en mi caso, yo estudio filología, el caso de filología ha sido clarísimo porque hemos quedado con 5 filologías nada más, hispánicas, inglesas, clásicas, lo que ha sido semíticas, que ha sido la fusión entre árabe y hebreo, y luego una quinta, que es lenguas modernas, que son todas las demás. O sea, pues románicas, francesa, italiana, eslava, alemana, todo el resto de filologías se han metido todas en una, y con lo cual pues tenemos situaciones absurdas como que pues es imposible estudiar catalán, por ejemplo, en la universidad más grande del Estado español. No se puede estudiar catalán ni gallego, es mejor irse a la Universidad de Moscú, que tiene un título de Filología Iberrománica, centrado exclusivamente en las lenguas del Estado, cosa que no existe, por ejemplo, en la Universidad Complutense desde Bolonia. No existen ni románicas. Entonces, bueno, por citar una última vez este documento que cité al principio, algo mucho más cortito, dice: son muchas las medidas que se han puesto en práctica con el fin de convertir la enseñanza universitaria en excelente y adaptarla a las necesidades de las empresas. Para ello se han analizado y se están analizando, a través de numerosas investigaciones en el mercado de trabajo, cuáles son los requerimientos actuales de las organizaciones empresariales. Las universidades, por su parte, adaptarán sus planes de estudios y métodos de aprendizaje a dicho catálogo de competencias. Es decir, que cuando los universitarios hace 2 o 3 años decían es que la universidad se está mercantilizando, es que las empresas están interviniendo en la estructuración de los títulos, están teniendo un peso decisivo en la toma de decisiones, y se nos decía no, pero esos son temores de los universitarios, esos son proyectos de la patronal, pero bueno, eso luego nunca sale adelante porque bla, bla, bla. Pues bueno, pues lo que tenemos es que las universidades, por su parte, adaptarán sus planes de estudio y métodos de aprendizaje a dicho catálogo de competencias requeridas por las organizaciones empresariales, y esto ha pasado, y es innegable esto a día de hoy, me parece, por una reducción de los contenidos específicos de las carreras, que no responde a otra cosa que a lo que comentaba antes de la necesidad de trabajadores más flexibles en el mercado, no tan especializados, no tan inmóviles en el mercado de trabajo, sino pues capaces de reciclarse, de reubicarse, etcétera, lo que dije al principio. Bueno, aparte de esto, bueno, no me voy a meter tanto en lo que fue la estructuración grado-posgrado, porque esto también lo ha ilustrado ya el profesor al principio, pero bueno, lo que se hizo, por decirlo en una frase, fue crear una nueva figura de acreditación, ¿no?, más alta y más cara, a triple de precio el crédito, en vez de a 11 euros, pues a 25 euros, que es una manera de, digamos, seleccionar una élite menor de profesionales, ¿no?, y dualizar la formación. Es una dualización en la formación, porque, bueno, como veíamos también en todos los documentos de Bolonia, se nos hablaba de algunas carreras que eran áreas estratégicas, se nos decía, ¿no?, por ejemplo, medicina, ingenierías, arquitectura, etcétera. Incluso algunas de ellas no redujeron un año de su duración porque parecía que no se podían caer los puentes, ¿no? Y entonces lo que ha habido es una dualización. Lo que está habiendo es una dualización de la formación, tanto dentro de las propias carreras, cosa que se ha hecho con esta división entre grado y máster, y poniendo una nueva figura de acreditación para desmasificar esa élite más cualificada, en la línea, por otro lado, de la función que siempre ha tenido la escuela pública, que al fin y al cabo también es una máquina de acreditación y, por lo tanto, de selección social, ¿no? Y ha habido una dualización también, y la va a haber con la subida de tasas que me voy a meter un poco, que ya adelantó el profesor, sobre todo en segunda y tercera matriculación, y con lo que es el proyecto Campus de Excelencia Internacional, que lo tratarán otros ponentes más adelante, que en el fondo no es otra cosa que un proceso de concentración de capital en unos pocos centros a costa del resto. Entonces, respecto a la subida de tasas, bueno, pues de nuevo, ¿no?, recuerdo aquella página del País, ¿no?, del País, del ABC, de todos los periódicos,
Fue una campaña que hizo el Estado en todos los medios de comunicación, respondiendo a las críticas del movimiento estudiantil contra Bolonia, en el que todo estaba articulado a este discurso del movimiento estudiantil y se decían cosas como ¿van a subir las tasas? No, en absoluto. ¿Se va a mercantilizar la educación? En absoluto, de ninguna manera. Y se nos decía que no, que era eso de que iban a subir las tasas, que eso era una mentira, era una invención de los estudiantes. Entonces ahora nos encontramos con un documento de financiación, ¿no?, colgado en la página del Ministerio de Educación, que dice textualmente, como dijo el profesor, los estudiantes que repitan matrícula en una enseñanza universitaria deberán pagar hasta el 50% y el 100% del coste medio de presentación del servicio universitario en segunda y tercera o sucesivas matrículas. Su aplicación será progresivamente, así durante los 6 años hasta el 2015-2016 de desarrollo del modelo, se propone un aumento anual de entre el 10 y el 15% para la segunda matrícula y de entre el 15 y el 30% para la tercera. Los aumentos no se producirán hasta el curso 2011-2012. Y sobre cómo va aplicándose al pie de la letra este documento de financiación, leo una nota de prensa del Ministerio de Educación del día 7 de julio de 2011, antes de que empezara este nuevo curso, en el que ellos mismos han contradicho su propia previsión de aumento, porque dice, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, los precios de la segunda matriculación se incrementan un 25% y los de tercera matriculación suben un 70%, en tanto que la matrícula de los alumnos de grado costará entre 843 y 1.316 euros por alumno, según la titulación de que se trate. El vicepresidente ha asegurado que estos precios siguen siendo muy bajos para cubrir los gastos de las universidades públicas madrileñas, pues, según ha dicho, no cubren ni siquiera el 14% del coste real de la enseñanza universitaria. Es decir, lo que se nos trae, a lo que estamos asistiendo ya este año, porque ya la subida de este año es la mayor subida de tasas que se recuerda en la universidad pública, es un proceso hacia una universidad, digamos, no pública, ¿no?, porque se entendía, parecía que era de toda la vida de Dios, ¿no?, que un servicio público lo tenía que pagar el Estado, ¿no?, el dinero de dónde tenía que venir, pues de los impuestos, ¿verdad? Estaba bastante claro y esto es algo que se empezaba a revisar pues con toda una serie con todo un discurso mediático en los últimos años, de esto de que, bueno, que ya está bien, de derrochar dinero público en la universidad, ¿no?, y de pagar a los estudiantes para que estudien conocimientos que quedan obsoletos rápidamente y que no son aplicables al tejido productivo y que no son rentables, y que ya está bien de derrochar y de que el contribuyente malgaste su dinero y bla, 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 ¿no?, y que lo que hay que hacer es corresponsabilizar al estudiante para que cubra el coste de su propia formación, ¿no? Entonces, por ir rápidamente, porque ya me estoy pasando de tiempo, es muy peligroso esto de la subida en la segunda y tercera matrícula que nos trae el Gobierno y que se nos lo vende como con este discurso de que paguen los vagos. Dicen que esos estudiantes que están repitiendo y que están emborrachándose y que no se preocupan por malgastar el dinero de los contribuyentes, pues que paguen su educación, y los que aprueben todo en primera matrícula, que paguen únicamente el 15%, que es lo que se supone que se paga actualmente. Lo que esto esconde es pues el verdadero alcance de esta subida en la segunda y tercera matrícula, que va en la línea de lo que estaba comentando antes, de una dualización entre carreras. Y es que esta medida profundiza una realidad que ya hoy es un hecho, y es que hay carreras que no tienen movilidad social, están en un determinado sector social, porque en los datos está que los estudiantes universitarios que vienen del sector más bajo de la población, económicamente con menos recursos, que no son muchos, porque no olvidemos que tenemos un 30% de fracaso escolar en este país, estos estudiantes del sector más bajo de la población que llegan a la universidad eligen, y esto está en los datos, carreras con un menor índice de suspensos para no perder beca, por ejemplo, o para no pagar muchas segundas y terceras matrículas que ya hoy son más caras. Es decir, ya hoy hay carreras más caras que otras, pero se ve rápidamente, ¿no?, que con una subida brutal en las segundas y terceras matrículas, una subida brutal este año del 70% en la tercera, lo que se hace es profundizar mucho más este hecho, ¿no?, y es que hay una dualización social en los estudios y una carrera de medicina o de ingeniería, por ejemplo, que tiene muchas segundas y terceras matrículas, y no es porque los estudiantes sean vagos, sino que hasta el catedrático más emérito de la Facultad de Físicas o de Medicina hizo tropecientas segundas y terceras matrículas. Estas carreras van a ser muchísimo más caras que una carrera de Historia, de Filología, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, simplemente quería mencionar
en un minuto el cambio que ha habido en la política de becas también, que va en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? de que se concibe la beca y la educación como un contrato y no como un derecho, que es el nuevo modelo de beca-préstamo, ¿no? que se dijo tanto con Bolonia y que además se nos vendió como una novedad perfecta para los estudiantes, porque la panacea de las becas, porque te iba a permitir estudiar un máster carísimo y ser la rehostia, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es que cuando se sacó este modelo de beca se nos dijo que era una beca un préstamo a interés cero, porque el Estado pagaba el interés, cosa que suponía, por otro lado, una fuga de dinero público al sector privado. Pero ¿qué ha pasado? Que el año pasado han empeorado por completo las condiciones iniciales de estas becas. Ya no hay interés cero, sino que es un interés fijo, es un préstamo normal y corriente con un banco. Ya no se puede retrasar el pago si se ingresan menos de 22.000 euros al año, que era una cosa que sí se establecía al principio, que hasta que no se ganaran 22.000 euros no había que empezar a pagar. Esto ha desaparecido, hay que empezar a pagar al año siguiente de terminar. Y los préstamos son entre 14.400 y 34.800 euros, y la única diferencia de este préstamo con un préstamo normal es el aval. Es que la única diferencia con un préstamo que se va y se le pide al banco es que no hay aval. Que el aval eres tú mismo, como decía un anuncio del Ministerio, nuestro aval eres tú mismo, porque vas a terminar tu carrera debiendo 40.000 euros que aún no has ganado. Es decir, bueno, no me extiendo más. Y para terminar, simplemente en 20 segundos, quería leer una cita de la OCDE, de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, del año 96, de hace 15 años, que va completamente en la línea de ilustrar lo que dijo el profesor al principio, de que esto no es algo que es espontáneo, sino que responde a un plan perfectamente pensado para hacer todos estos cambios, y que pasa, por ejemplo, por asfixiar económicamente a las instituciones educativas para que éstas tengan que someterse a los poderes financieros de la región. Dice: después de esta descripción de medidas arriesgadas, que a saber cuáles serían, se pueden aconsejar, por el contrario, numerosas medidas que no crean ninguna dificultad política. Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aun a riesgo de que la calidad baje. Se pueden reducir, por ejemplo, los créditos para el funcionamiento de las escuelas o las universidades, pero sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza, y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de tal manera que se evita el descontento generalizado de la población. Es decir, veamos cómo hablan ellos claramente de cuáles son sus planes para nuestra educación, y luego nos lo envuelven todo, ¿verdad?, en azúcar, para que nos lo traguemos pensando que esto es una homologación de títulos y que van a aumentar las becas Erasmus y que va a aumentar la movilidad. Y nada, yo ya dejo la palabra al siguiente ponente. Simplemente decir que la huelga a la que se ha referido el profesor también está convocada en Madrid. Los estudiantes hemos convocado huelga el 17 de noviembre para las universidades, y bueno, también pedimos a los profesores que nos apoyen de la manera que puedan.